Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Una de las últimas ediciones de Conexión Mendoza, porque acá comentan que se toman vacaciones todos. Desde el productor técnico Roberto Rey, que está ahí, hasta toda la producción, digamos, que sube esto a internet y que es gente muy atareada y bueno, están cansados. Así que nosotros vamos a hacer hoy Conexión Mendoza con un invitado muy especial, muy querido, una persona muy querida por nuestro canal, por nuestros seguidores, que ha estado ya este año en Conexión Mendoza y que después unos días después de pasar por Conexión Mendoza, arrancó con un proyecto comunicacional realmente muy bueno, muy recomendable, que se llama Mandarina TV. Ustedes, algunos lo podrán conocer por el nombre, digamos, del proyecto, y otros lo van a conocer cuando les diga quién es, que es nuestro querido compañero y amigo Juan Di Paolo. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo andas? ¿Es verdad? Bien. Sí, yo me arranqué porque vine días. acá, claro, vine acá. Me gustó, estaba bien. Es más, me acuerdo la conversación. Yo te dije, ay, me gusta dar clase. Y vos me dijiste, es lo mismo, pero con una cámara. Y era verdad, era parecido. Y lo otro es que, evidentemente, tenemos el legado de Mirta Legrand. Ajá, ¿cuál es? Porque, 15 minutos de fama, ¿eso cuál es? No, porque nosotros traemos suerte. Ah, traemos suerte, vos traes suerte, sí, claro. No, Mirta Legrand y Zona Crítica. Y esto, ¿por qué digo suerte? Porque en realidad no es suerte, por supuesto, tiene que ver con el talento, la creatividad y toda la fuerza que le ponen toda la gente que hace Mandarina TV, Juan. Hay un montón. Porque salió algunos, muy buen producto, excelente manera de informarse, de debatir, de comunicar. Gracias. Me parece que en esto de la divulgación, que lo hemos hablado otras veces, y que es tan necesario hoy en este mundo de comunicación tan complejo, Mandarina hace como un aporte así muy certero. Sí, puede ser. ¿Te ha gustado a vos? Sí, me he divertido. En un momento me he cansado, pero me he divertido, he leído mucho este año. Claro. A mí me parece que, yo tengo algunos temas de interés. Me parece que está como muy obturado la política como para poner en función algunos temas que no sean coyunturales todo el tiempo, y dije, algún lugar para poder discutir algunas cuestiones que me parecen estructurales puede ser esto, y nosotros la estamos pasando bien, nos divertimos. ¿Y a la gente le gustó? Sí, se ve, digamos, qué sé yo, a veces se ve más, a veces se ve menos, depende del tema, ¿viste? Es difícil. A mí los programas que menos se ven son los que más me gustan, digamos, porque lo puedes mirar ahora, pero sí, me ha pasado, pero sí, ha estado divertido, ha estado entretenido. Sí. Ajá. Sí. Juan, vos sabés que hace un tiempito charlábamos con otra compañera acá, la Mariana Fernández, que estuvo. Sí, le escribí a la Mariana. Sí, una genia. Sí. Pero algo que tiene que ver con esto que hablamos. Viste que Internet y YouTube, los canales y demás, las redes, arrancaron con una promesa de la comunicación democrática, por fin se democratizó la comunicación, y en un momento también nos encontramos con una crítica que era bastante certera por ahí, de que era un océano de información de 2 centímetros de profundidad, porque eran todos 160 caracteres, un video de un minuto y dale, y que esto, que el otro. Y sin embargo, con el tiempo, y te lo digo a vos porque creo que Mandarina también transita por esos carriles, encontró un público, un lugar y demás para hablar de libros, de teoría, de ciencia, de política y demás, de filosofía política, con una extensión quizá que no es la que aconseja ese... Sí, no, nadie te lo aconseja, todos te dicen hay que hacerlo más corto. Claro, hacerlo cortito. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vos crees? No, han pasado cosas, digamos, de hecho nosotros lo discutimos mucho, porque en un momento abrimos un TikTok, y la verdad que hay cosas que se ven en TikTok, pero así, no sé, 200.000 veces, 30.000, 40.000, 50.000 veces, y vos decís, ¿por qué el cortito de TikTok se ven 40.000, 50.000 veces, 200.000 veces? Y los programas obviamente que no, digamos, rompen otro lugar, y sí hay algo ahí en la comunicación del efectismo que tiene que funcionar.
pero yo entiendo esto, digamos. A mí me parece que hay que hacer una apuesta no por la explicación, sino por el relato, digamos, por la narración de algunos temas, y que esa narración tiene que tener alguna sustancia, algo de eso va a quedar, en algún lado va a quedar. A mí hay temas que me interesan sustancialmente, digamos, que tienen que ver con lo que pasó con la crisis del 2008 a nivel internacional, que tienen que ver con un giro en el capitalismo que a mí me parece que es definitivo, y que surgen nuevas estructuras de captura de la humanidad que hay que ponerlas en tensión en algún momento. Digamos, a mí me parece que hoy, si no empezamos a discutir qué pasó en el 2008, qué pasa con la deuda, qué pasa con la deuda, la industria y la producción, digamos, me parece que solo tenemos respuestas restitutivas, como nos gusta decir a nosotros, digamos, solo tenemos respuestas de un mundo hacia atrás, que eso también tiene una explicación, en vez de poder empezar a proponer respuestas de un mundo hacia adelante, digamos, nada más. Entonces me pareció que era un espacio piola como para poder charlar con algunos amigos, con algunos compañeros, digamos. Me dejaste clavado en un crossover que íbamos a hacer, pero en general está, digamos, porque te hemos invitado. Me saca la factura, Roberto. Sí, te hemos invitado. Bueno, ya vamos a hablar de esa charla, porque la verdad que es muy interesante el tema. Pero ahí mencionaste, bueno, que tiene que ver con esa entrevista y demás, pero mencionaste 3 tópicos que está buenísimo lo que planteas, vienen del pasado, sí. Industria, producción y deuda, por ejemplo, es decir, pero a la vez plantean enormes desafíos hacia el futuro y en algo que puede sonar apocalíptico, pero tiene que ver con la supervivencia o la transición hacia una supervivencia más digna de millones y millones de personas, no de todos. Porque está clarísimo que hay un fenómeno de elitización, concentración cada vez más fuerte. Pero sí, es decir, ¿qué hacemos con estas cosas? ¿Cómo hacemos para cambiarlas? No sé si cambiarlas, digo, ¿cómo hacemos para ponerlas al servicio de una supervivencia más digna, de una integralidad social? Está difícil. No, mira, a mí me parece que nunca la humanidad ha tenido los niveles de concentración económica que tiene hoy. Nunca, jamás en la historia de la humanidad ha tenido los niveles de concentración económica que tiene hoy. La distribución se ha hecho cada vez más compleja, digamos, cada vez más tienen acceso a muchísimos menos bienes, digamos. Y eso ha complejizado el reparto en general, digamos, ha puesto las cuestiones de la renta en discusiones bastante complejas. Y a eso se le ofrecen salidas que no tienen estrictamente que ver con el mundo en el que vivimos. Por eso parece que siempre estamos corriendo de atrás, digamos. Más allá de... Yo escuchaba una entrevista en estos días, digamos, donde parece que América Latina es de izquierda, que yo decía, muchachos, digo, América Latina es lo que puede ser hoy, digamos, una economía muy... más una respuesta que una propuesta, ¿no? Es una economía muy concentrada, una economía, el continente más desigual del mundo, y ese continente más desigual del mundo hoy está en la tensión que está la humanidad, digamos, entre China y los Estados Unidos, digamos. Si nosotros no podemos encontrar respuestas a cómo Latinoamérica vive un poco mejor, hoy me parece que no tiene demasiado sentido. A mí me parece que hay algunas propuestas que están buenas en ese campo, que tienen que ver con volver a mirar la región, digo, y mirar el despegue de la región mucho más acotado, digamos. Nada, el comercio con Bolivia, el comercio con Brasil, digamos. La unión comercial, monetaria y financiera de Bolivia, Brasil, Argentina, digamos, Latinoamérica en general, ¿no? Digo, eso puede proponer una salida. Ahora, cualquier cosa que sea debatir con el mundo como veníamos debatiendo, a mí me parece que hoy no nos va a alcanzar, digamos. Hoy nosotros no entramos en la discusión de la deslocalización de hace 30 o 40 años, estamos lejísimos de eso. Tenemos un problema grandísimo con China, que China puede proponer manufacturas muchísimo más baratas de las que nosotros vamos a poder producir en cualquier momento de la historia de la humanidad. Entonces es difícil un diálogo con China solo pensando en la producción industrial, y después el diálogo con Estados Unidos, que tenemos el mismo problema. Digo, yo no tengo problema con lo de Trump, digo, está todo bien, pero me parece que empezamos a mirar a Estados Unidos como si no conociéramos la historia del siglo XX, claro, como si no conociéramos la historia del siglo XX, digamos, cuando un país dice, lo que yo propongo es cerrar toda mi frontera, y nosotros tenemos un presidente liberal y creemos que estamos emulando el sistema y no entendemos por qué Trump se lleva bien con Milei. Sí, lógico, amigo, si este te está diciendo que abre y este te está diciendo que cierra, perfecto, digamos, no hay más que eso. Es un gran negocio, Milei para Trump. Es un buen negocio, aparte tiene cerrada la política,
política. De hecho, hacen el encuentro de los conservadores ahora acá en la Argentina, digamos, y parece que de Trump viene de la presidencia nueva de Estados Unidos, vienen varios, vienen los Bolsonaro de Brasil, digo, están en esa rosca, digo, y bueno, nosotros me parece que tenemos que hacer una propuesta alternativa a esa rosca. Bien claro, no tengo cuál es, pero sí me parece que no son restitutivas las respuestas. Claro. Claro, bueno, y en esto de las restituciones, de alguna manera hay un debate ahí que yo lo que tengo la sensación es que ni siquiera arranca, ¿no? Porque, digamos, si se quiere, pensando desde el campo nacional y popular, etcétera, es decir, las voces son muy pocas. Vos tenés que pensar en el peronismo, te dicen a vos, ¿no? ¿No es así? A mí me dicen que tengo que pensar. Sí, bueno. Pero lo que quiero decir... Pero son bastante solitarias las propuestas, ¿no? Hay voces, qué sé yo. A mí me parece que estamos... Digo, yo lo decía. Lo digo, a ver, pensando en Cristina, por ejemplo. Sí, yo lo miraba el otro día, lo decía el otro día, digamos. Hoy nosotros creíamos, no sé, yo no en particular, digamos, pero me parece que había como una idea generalizada de que lo de Milei con la violencia que iba a tener duraba 3 meses, 4 meses, no sé cuánto, digamos, y venimos diciendo desde diciembre del año pasado que se cae, y no solo no se cae, sino que ha consolidado una forma, y me parece que nosotros no logramos terminar de poder explicarnos por qué eso sigue consolidado. Es como que tenemos ganas de ir a quemar los libros, pero en el medio decimos, no, pará, si estos libros han servido para algo en un momento, entonces no terminamos de poder explicar qué pasa. Y las respuestas a ese explicar son, se va mañana o está equivocado en todo lo que hace. Digo, y la vida en el medio pasa. Y yo me acuerdo del primer menemismo, que también había un montón de denunciantes. Sí. Es muy parecido al 91, 93. Claro, que donde no encontrábamos respuesta, no encontrábamos salida, digamos, y después vino la reelección y terminó de agotarse ese modelo 6, 7 años después. En el medio hay un montón de compañeros que dejaron la vida en el camino, digamos. Me acuerdo de Germán Abdala, digamos, está todo bien, digo, y buenísimo. Tenía razón. Claro, tenía razón, pero ¿sabe qué pasó? Se murió en el medio, digamos, un garrón. Siempre me acuerdo, otra época, ¿no? Pero siempre me acuerdo de Norma Pla. Buenísimo lo de Norma Pla, me encanta, pero ¿sabe qué pasó? Se murió perdiendo. Digo, en el medio corre la vida. Entonces me parece que... Como 1.000 millones de Por supuesto. Entonces me parece que hacer un buen diagnóstico hoy de por qué a Milei no le va tan mal, la verdad que no le va tan mal, porque la verdad que el tipo prometió bajar la inflación y con eso más o menos lo ha ordenado, digamos. Podemos decir 1000 cosas, si queremos lo podemos explicar, pero dejamos de tratar de entender qué es lo que vivimos, digamos, a diario. Digo, la verdad que todos sentimos en un marco conceptual donde estamos tratando de restituir órdenes, todos sentimos que la vida se nos ha ordenado un poco. Digo, y eso también es verdad. Digo, si querés lo podemos negar, nos podemos enojar, pero la verdad que la vida se ha ordenado un poco. Pero ¿tiene futuro un sistema económico sé. Te pregunto esto, sin consumo o con menos consumo? No lo sé. Yo lo que te puedo decir es que es mentira que mientras peor está, más chance hay de la revolución. Eso lo aprendí hace muchísimos años, digamos. Yo creo que, no sé cuáles son los niveles de consumo mínimos que puede tener un argentino o una porción grande de los argentinos. Vuelvo al ejemplo de los 90, digamos, al principio de los 90, donde el consumo también caía, donde había un sector social que consumía un poco más y que podía irse a Miami, qué sé yo, y había un montón de tipos que quedaban afuera, aislados del sistema. Digamos, si pensamos en el mundo que viene, los aislados del sistema son hoy mucho más posibilidad que en los años 90. Nosotros en los años 90, por lo menos, teníamos el recuerdo histórico de la sociedad de pleno empleo. Hoy no tenemos el recuerdo histórico de la sociedad de pleno empleo. De hecho, ese proceso del 90 culminó con un 25% de desocupación. Claro. Y hay un dato muy interesante en esto que vos decís. En el 95, cuando Menem ganó, tenía 18% de desocupación y 3% de inflación. Sí. ¿Y por qué no? Digamos, ¿se entiende? ¿Por qué no? Digamos, mira, cuando Moreno plantea la reindustrialización del país, a mí me parece, lo nombro, digamos, porque lo nombramos más temprano, cuando hablábamos entre nosotros, a mí me parece que el problema que tiene eso es creer que cuando abrió una fábrica la gente va a trabajar. Primero, es el primer problema que tiene la cosa. Digo, me parece que no estamos entendiendo... Que hay robots. No solo eso, sino cómo funcionó la captura de la proletarización en el mundo en general. Digamos, la proletarización fue un producto de trompada, de piña histórica, de final del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde más o menos hizo carne. Pero en el medio hubo que
De hecho, el comunismo es una respuesta violentísima. Nadie convenció a la gente para que fuera a la fábrica. Digo, el gaucho no se transformó en peón rural porque estaba convencido. Porque apareció el Estado-Nación, que lo dominó, y a partir del dominio que se estableció, construyó 40, 50 años después la Argentina proletarios, por ejemplo. Digamos, no es que salen de abajo, no hay que poner una fábrica y la gente va como loca. Primero tenés ese problema. Y el segundo problema que tenés es que la industria hace un montón de años que no alcanza, el máximo, yo no me quiero equivocar, digamos, lo que voy a decir, pero el máximo, la máxima capacidad industrial de la Argentina durante el kirchnerismo fue 6 millones de trabajadores. Un montón. Sí. Pero en un país de 40 millones de habitantes, 45, 48 millones de habitantes, 6 millones de trabajadores no son tantos trabajadores que están dedicados a la industria. Entonces hay una relación entre la cantidad de salario industrial y la cantidad de trabajadores industriales y la cantidad de salarios, trabajadores y porción del PBI que se va moviendo de manera distinta, digamos, primero porque hay una modificación tecnológica que permite que la industria, obviamente, digamos, produzca mucho más racionalmente con menos trabajadores, pero aparte porque la Argentina se ha dedicado a otro montón de cosas aparte de la industria, digamos, se ha dedicado, por ejemplo, a los servicios. Sí. Y hoy, por ejemplo, nosotros no decimos nada de los servicios. Y Milei sí dice de los servicios. Milei sí dice de los servicios. De hecho habla de los servicios financieros, habla del juego online, digamos, habla de esas cosas, habla de lo que está pasando ahí, ¿no? En eso, o sea, es que me gustaría, en función de lo que estás hablando, desviarme un poquito y hacerte un planteo que estaba viendo, acercándome con algunos investigadores sobre la economía popular. Ajá. Como de alguna manera síntoma de una crisis, de esta crisis que estamos hablando, y a la vez estrategia de reconversión social. Sí. Es decir, a la vez que es una acción desesperada para morfar, también se convierte en una reconstrucción de tejido, la reconstrucción de sociabilidad. En el medio pasó la pandemia y la soledad y todas esas cuestiones y demás, y cómo aparece. Y me parece que esa doble mirada le plantea un problema precisamente al pensamiento nacional popular y a todo esto. Es decir, porque algunos te dicen, no, esto es economía para pobres, tenemos que salir de ahí y reindustrializar y demás. Y otros te dicen, bueno, guarda, miremoslo, porque quizá ahí hay circuitos de vida que pueden enfrentar este capitalismo de muerte. Creo que es una discusión que tenemos desde que nos conocemos más o menos. A ver. Me acuerdo, lo ejemplificaba muy bien cuando hablaba de la salsa de tomate. La salsa de tomate, sí, me acuerdo de eso. Y después, la última vez que estuvimos acá, me acuerdo que hablamos de la posibilidad de lo fractal, digamos. Ajá. Yo creo esto, mira. A mí me parece que la economía popular tiene un quilombo, que tiene un cuello de botella. Porque así como el mundo industrial no le genera deseo a la mayoría, digamos, el mundo industrial no le genera deseo a la mayoría de los tipos jóvenes, familias enteras que no han estado ligadas al mundo industrial durante los últimos 20 años, la economía popular tampoco le genera deseo a la mayoría o grandes porciones de la población. De hecho, siempre el cuello de botella que tiene la economía popular es que las organizaciones que se estructuran en función de tratar de solventar la alimentación o los problemas básicos de las comunidades, cuando más o menos lo solventan, terminan partiéndose, explotando. Pero entonces, ¿es un problema de las organizaciones o de las personas que están ahí? Es un problema de por qué pensamos lo que pensamos. Es un quilombo de por qué pensamos lo que pensamos. Digamos, seguimos pensando o tratando de pensar de forma colectiva y el ser humano cada vez piensa menos de forma colectiva, que es un problemón, que es un quilombo. Quizás sea el mayor problema, ¿no? Es el mayor problema, porque mira, recién hablábamos un poco, digamos, la razón, el mundo de la racionalidad humana funcionaba así. Funcionó durante todo el final del siglo XIX y todo el siglo XX, digamos. Que era que a partir de la producción colectiva se producía individualidad. Entonces, todas las instituciones del siglo XIX y del siglo XX producían, esto es importante, producían, no te mataban, producían individuos, pero para producir individuos hacían economía política, digamos, lo que Carlos Marx diría economía política, racionalizaban el proceso productivo en instituciones que podían producir de forma colectiva individuos, la escuela, la cárcel, toda esa huevada. Sí, todos esos tipos, digamos, que todos tenían razón para mirarla, para criticarla, estaba todo bien, es verdad. La película de Wall. Sí, claro, la máquina de carne, todo. Sí, todo. Todo eso tiene razón, digamos, todo eso tenía razón y está bien, y toda esa crítica
crítica que se le hizo a ese mundo también tenía razón, digamos. El problema es que parte de la crítica después fue tomada por el capitalismo postindustrial, digamos. Pero toda la crítica que se le hacía de la cancelación del sujeto como tal, digamos, la falta del sujeto, porque los colectivos construían individuos, digamos, el discurso construía individuos, era verdad. El problema es que a veces siento que queremos volver a ese mundo, a ese mundo, y hoy estamos en otro tipo de discusiones. Los de la economía popular tienen actores que participan de la economía popular, pero que si no acceden a la Nike como podés acceder vos, quieren acceder a lo que parece Nike de la misma manera, ¿se entiende? Ajá. Entonces, segmentan el consumo en lugares muy distintos, y como segmentan el consumo en lugares muy distintos, segmentan el deseo en lugares muy distintos. ¿Y cómo hace para hacer propuestas colectivas en el mundo que desea o en personas que desean individuales? ¿Se entiende? Ese es el problema, me parece que tenemos hoy. Sí. Porque, voy a decir esto, porque en el siglo XX podrías tener el mismo problema, pero tenías una estructura institucional que construía de manera colectiva. El capitalismo construía de manera colectiva. El Estado, que era el capitalismo, digamos, construía de manera colectiva. Hoy el capital no le hace falta a lo colectivo para construir individualidad. La puede construir por afuera de eso, digamos, ¿no? Bien. Sí, pienso en que también se pueden producir nuevas formas pero se pueden producir razones colectivas en ese ejercicio de supervivencia más digna. Si yo no lo niego. Lo que digo es que buscarlas atrás es un error. Digamos. Hay que buscarlas desde adentro y hacia adelante, digamos, como decía Guattari. Digamos, hay que buscarlas en el sistema, en lo que estamos viviendo. Esto es lo que pasa. Digamos. Nos aproximamos al vasco. Ahora hablamos del vasco. Pero antes que vamos ahí, porque es una discusión muy interesante. Hay ahí de alguna manera, un inconveniente planteado en cuanto a ¿para qué sirven las cosas? Sí. ¿No? Es decir, vos decís bien, hemos desarrollado una ciencia, una tecnología con unos niveles de perfeccionamiento, donde algunos están armando las mochilas, las valijas para ir a Marte, ¿no? A la Luna, etcétera y demás, y otros están lanzando armas sin personas, drones, es decir, casi como escupida, vomitándolos, y bueno, el mundo, es decir, con un nivel de destrucción diaria, casi con respecto a la guerra. Todo eso a caballo de la tecnología. Mientras, problemas simples, puedo decir, que no requieren tanto diseño y tanta cuestión, es decir, no se resuelven, ni siquiera se encaran. Pensaba en el gobierno español que hoy o ayer lanzó un programa de construcción de una empresa pública para construir vivienda social, vivienda pública. Tiene un problema gigante los españoles con la misma tecnología. Tiene un déficit habitacional gigantesco. Claro, y entonces también esto lo hablamos la otra vez y te vuelvo a hacer la misma pregunta en función de todo lo que vos has charlado en tu programa y demás con todos los autores. Entonces, digo, ¿se puede o no se puede usar la tecnología para reconstituir de alguna manera un camino colectivo en paz, en bienestar? Hoy veía gente que vive en Europa que quizá vive con autos muy bonitos y demás, pero con un cagazo bárbaro. Es decir, ¿en qué momento empiezan a llover los drones? Mira, yo te voy a contestar lo mismo que te contesté la vez anterior. Yo creo que la técnica se piensa en un momento epistémico. Si esta técnica la produce el capitalismo más descentralizador de la historia de la humanidad, es muy difícil que se centralice. ¿No? Primero eso. El capitalismo como proyecto político. Sí, el capitalismo claramente como proyecto político. Entonces, vamos al vasco, digamos. El vasco es Kai Cancela, digamos, que le hicimos una entrevista en el canal, todavía no sale. El autor del libro Utopías Digitales. El vasco dice, vamos a decir el vasco porque se llama Kai Cancela, que es una cosa muy difícil de decir, dice una cosa que a mí me parece muy piola, digamos. Va y busca cuál es la tangibilidad en la que se sostiene el mundo técnico en el que hoy vivimos. Y luego dice, mira, hay dos tangibilidades que son centrales, dos que son centrales. Uno es los centros de cómputo a nivel internacional, los centros de datos a nivel internacional, y el otro es los cables submarinos. Esas dos cuestiones hoy sostienen a la humanidad como tal. Si esas dos cuestiones no las hacemos propiedad común, tenemos un problemón, digamos. Ahora,
Mira, ¿Quién se anima? Claro, ¿quién se anima a hacer eso? Mirá, hay una cosa muy interesante que estaba cuando... Te hago una imagen. Sí, la idea sería el cable darlo vuelta, ¿no? No, el cable que empiece a funcionar no para el tránsito de mercadería, por ejemplo, del capital financiero, digamos. Claro. A ver, dos cosas te voy a contar. Primero, el mejor ejemplo es lo que pasa con los piratas en Yemen, digamos. Los piratas en Yemen, ahí les cruza el cable más grande. Por ese estrecho cruza el cable más grande que el que después entra al Mar Rojo, digamos. Esos tipos, cuando quieren sabotear el comercio internacional, lo que hacen es ver cómo cortan los cables. Te voy a contar el otro ejemplo, digamos. Cuando la OTAN bombardea Nord Stream, que es el gasoducto que le llevaba gas y petróleo, gas en realidad, de Rusia a Alemania, digamos, por eso tiene el problema energético que tiene hoy Alemania, tiene la gran crisis energética que tiene Europa en general, digamos. Cuando eso pasa, también lo que bombardean son cables submarinos. Y Rusia lo que hace, eso está buenísimo, y hay un montón de lugares para mirarlo, digamos. Rusia lo que hace, digamos, para cortar la comunicación entre el norte de la península y el continente, es muy bueno, digamos, o sea, porque es interesante. Rusia tiene barcos pesqueros con redes más largas, digamos, que hacen la pasada sobre, esto lo estudia la OTAN después, digamos, lo mira la OTAN, que hacen la pasada por sobre los cables submarinos una y otra vez, hasta que cortan los cables submarinos, digamos. Claro. Putin está mirando que los cables submarinos son parte de la estrategia de la OTAN en particular, digamos. Entonces, vuelvo a que hay cancela. Sí. Controlar hoy las bases de datos, pero no las bases de datos que están en la nube, sino los centros computacionales que estructuran bases de datos, que son cada vez más grandes y que insumen la gran cantidad de energía del mundo. Y ahora vamos a ver un poco de energía. Sí, para emplearlo, digamos, ocupan muchísima agua y ocupan muchísima electricidad, digamos. La base de datos hoy, si la inteligencia artificial generativa funciona como se prevé que funciona, no es una cosa que funciona en tu celular, digamos, es una cosa que necesita altísimos niveles de procesamiento de información y ese altísimo, porque a ver, para saber lo que vos le estás preguntando a la inteligencia artificial, pensemos que la inteligencia artificial no es lo que usás en ChatGPT, digamos, la inteligencia artificial es lo que le están mandando, lo que manda, ¿cómo se llama? Lo que manda Elon Musk a Ucrania, digamos, es geolocalización, digamos, es ver dónde bombardear sí, dónde bombardear no, digamos, de eso estamos hablando, es un poco más complejo que eso. Bueno, para poder tener ese nivel de información, vos necesitas altísimo nivel de procesamiento de datos. El procesamiento de datos necesita, dice que cancela, que es lo más piola que tiene, digamos, energía, frío y territorio. Digamos, los centros de datos se ubican en un lugar. En España, cuenta él, hay centros de datos que son muchísimo más grandes que cualquier nave industrial. Entonces, hoy discutir qué pasa con esos centros de datos, de dónde sale el litio de esos centros de datos, de dónde sale el agua de esos centros de datos, de dónde sale la electricidad de esos centros de datos, y qué se hace con la información de esos centros de datos. Es nodal. Claro, es central para empezar a discutir cómo funciona el capitalismo para adelante, digamos. Si no podemos discutir qué pasa con los cables submarinos y no podemos discutir qué pasa con los centros de datos, bueno, está difícil que, y vuelvo a la pregunta del principio, la técnica pueda ser usada para que nosotros desde acá, digamos la boludez que queremos decir y transformemos algo, digamos. Dos cosas. Sí, dale. La primera, cuenta ahí, cancela el caso de la India. Sí. Que, digamos, de alguna manera sustenta su actual desarrollo tecnológico, que la pregunta sería si es correspondiente con un desarrollo social, porque también en la India, ¿no? Bueno, depende de lo que vos creas que es desarrollo social. No, bueno, también uno ve... Sí. Hay bolsones de pobreza. Sí, es verdad. Hacia donde nosotros queremos ir, quizás. Sí. Pero bueno, en esto quiero decir cómo también en este caso la tecnología sirvió para que ellos continuaran enganchados a un sistema de producción y pudieran acceder millones y millones de indios a un nivel de vida más alto, ¿no? Más digno y más saludable. Eso por un lado, es decir, esto de la técnica al servicio de un proyecto, si se quiere, hablando de la India, de un proyecto de liberación, ¿no? Por él, sí. Claro.
Eso por un lado. Y después lo otro... De liberación estamos hablando de solamente incluir personas al consumo, digamos, porque qué claro, porque ya hemos quedado tan lejos de la liberación. No te gusta usar las cosas del pasado. No te gusta, porque me parece que liberación, cuando decíamos liberación hace 40 años tenía un sentido, y hoy me parece que incluir gente al consumo habla de liberación, y a veces nos mete en quilombo eso, pero dale. Claro. Y lo otro es, por ejemplo, para ver el tema de la vivienda, esto lo hablábamos recién, es decir, la pregunta es, ¿se necesitan tales niveles de procesamiento de datos y demás? Sí. O quizás una articulación política, articulaciones políticas locales, con también la materia gris que hoy es necesario desarrollar cada vez más, y puesta al servicio de problemas sencillos, quizás requiere soluciones o tecnologías más sencillas, ¿no? Sí. No hace falta hacer tanta cuestión, pero bueno, lo que sí coincido mucho con vos, que hace falta una decisión y una acción política. No, yo creo que pequeñas cosas se pueden hacer, digamos, estamos hablando del sistema en general, pero pequeñas cosas se pueden hacer. Digo, evidentemente, en algún momento va a explotar, algunas cosas explotan. Vamos al problema de la vivienda de Madrid, digamos, que es como bastante interesante. Digo, Airbnb, que acá pasa, en el centro pasa, nadie más alquila en el centro de Mendoza, ¿no es cierto? Claro. Digo, Airbnb puso en crisis el sistema inmobiliario español, digamos, y entonces tienen el problema de los inquilinos de Airbnb, digamos. O sea, el problema de los inquilinos tienen un problema con Airbnb porque la renta en Madrid es carísima, porque Airbnb levantó todos los precios de la renta en general, entonces nadie puede vivir ahí. El problema es que Madrid, en términos de deseo, no se va a conurbanitzar. En Mendoza capaz que se conurbaniza, digamos, claro. Si la gente sale del centro, capaz que se conurbaniza, digamos. Entonces al final te va a dar posibilidades, porque va a haber gente que se va a tener que juntar, si tenemos la chance, digamos, para ver qué pasa con Airbnb. Yo hoy veo que, en esta provincia particularmente, eso está como, no lo estamos ni mirando, digamos, no estamos ni charlando el problema de los inquilinos, y una cosa que ya pasa en el centro. Digo, que claramente pasa, pero sí, puede haber algunas pequeñas respuestas en forma de vida y qué sé yo. El problema es que si nosotros pensamos que, a ver, vamos concreto, si la gente tiene que dejar de votar lo que vota para elegirnos a nosotros tendríamos que cambiar lo que decimos. Primero me parece eso. Y aparte de tener propuestas como esta que ni se mencionan. No, eso... Sí. Ni se mencionan. No, además, cada vez que aparecen estas propuestas nos perdemos, digamos, no sabemos qué hacer con Uber. Sí. Digo, bueno, por eso, digamos, está bien, digo, la uberización del mundo ha generado problemas en el mundo, digamos, y Europa ya piensa en cómo regularlo. Digo, los campeones del mundo, esto lo hablamos la última vez, los campeones del mundo para regularlo son los chinos han logrado regularlo. Nosotros le hacíamos, pero hay formas, nosotros le hacíamos una entrevista a un amigo que es japonés, digamos, que estaba en la universidad y me costaba mucho hablar con él, el John Fujita, porque no tenía WhatsApp. Es Japón, no es China, es Japón, no tenía WhatsApp. Dice, ¿por qué no tengo? No, porque uso la local, uso no sé cómo se llama, digamos, el local, y no uso WhatsApp, digamos, no uso el internacional. Bueno, hay formas, digamos, hay manera como para empezar a discutir quién se queda con tu dato, quién no se queda con tu dato. Hay que tener algún tipo de voluntad política. Los chinos tienen muchísima voluntad política, eso. Los europeos por lo menos saben que es un problema. Claro. El resto de la humanidad no sabemos qué está haciendo. Me has contestado una pregunta que quería hacerte, que era muy local, muy aldeana nuestra. Sí. ¿Por qué Mendoza atrasa tanto? Y bueno, es esto. ¿No? Porque en los ámbitos políticos no se discute absolutamente nada de esto. Digo, por ejemplo, el ejemplo de Capital. Capital, lo único que ha desarrollado en su nivel de tecnología más alto es un sistema de delación de los vecinos, de la seguridad, y entonces llaman y ponen que gracias a que un vecino llamó a un... Pero ¿por qué la rana en el agua? Es la rana en el agua. Vos mirá, el modelo de Cornejo en Capital, en Godecruz, ahora en La Cera, digamos, los tipos saben cómo se hace. Para los sectores populares, bolsones, playones y alumbrado público, que garantizan más o menos la seguridad, y para los sectores medio alto, bicisenda, digamos. Pero integración de los dos territorios no hay, pero lo sabe. Tampoco funciona lo de la seguridad para los sectores públicos. Obvio que no funciona. Lo que digo es que... Es el modelo. Sí, es el modelo, digamos, obvio que no funciona. Problema político. Ah, claro, pero en términos de doceo se lo lleva puesto, y en el medio nosotros no decimos nada, digamos, no decimos no podemos decir nada, no sé qué, pero lo que sea. Pero lo que digo es, ese modelo hoy nosotros no lo discutimos más, a veces nos parece bien, a veces sí, che, qué bonita la bicisenda, y no entendemos que las bicisendas son un proyecto de urbanización
que deja fuera, una hueva lo que estoy diciendo, pero parece que lo estamos mirando gigante, es un proyecto de urbanización que deja fuera de la conexión a un montón de personas, digamos, a las que no les llega la bicisenda, que no caminan por la ciclovía, yo digo bicisenda, ciclovía, no sé cómo se dice, digamos, pero que no tiene nada que ver. Yo, mira, una parte del tiempo la paso en Junín. Junín tiene kilómetros de ciclovía. Sí. Junín, sí. ciclovía. Sí. No tiene calzada la ruta para tener ciclovía. Y entonces salen los sectores medios, andan en bicicleta por la ciclovía, porque nadie usa eso para ir al trabajo. Sí. ¿Se entiende? Sí, bueno, sí. ¿para qué se usa la ciclovía? ¿Para qué usan la ciclovía los sectores populares? Para nada. Para nada. Nadie usa la ciclovía. Lo uso si me compro un... ¿Cómo se llama esa cosa neoliberal? Un monopatín. Un monopatín. O lo uso si voy a trabajar en bicicleta porque me hago el que no uso combustible fósil, digamos. Pero después en general nadie usa esas cosas, digamos. ¿Se entiende? O nadie. Los sectores populares no usan esas cosas. Bueno, eso está pensado, muchachos. Está pensado, está copiado de un modelo, digamos. Han ido a Barcelona 2 o 3 veces. Pero no que Barcelona es una sociedad desarrollada, digo, claro. de otra cosa. Acá no tienen los bolsones que tenemos nosotros de marginalidad, digamos. Bueno, esas cosas me parece que están para pensarlas, me parece que hay que poner lugar para pensarlas. Yo insisto en esto, a mí me parece que hay que pensar cómo funciona el capitalismo después de la crisis del 2008, sí. Insisto en esto, que me parece que es la propuesta que hemos tratado de hacer, de poder mirarlo en varios temas, digamos, en la cultura, en la escuela, en la técnica en general, digamos, en las instituciones políticas, en las instituciones sociales, cómo cambian las relaciones sociales, todas las relaciones sociales cambian a partir de esa crisis, cambian porque, yo lo decía acá el otro día, digamos, la última vez, digo, cambian porque el teléfono celular antes del 2008 no existía y hoy es parte de lo que todos podemos pensar, y cambian la forma en la que se produce ser humano. Porque, ¿humanidad? No, ser humano. El ser humano no es una cosa, el ser humano no es una cosa, no es único, no es universal. Lo humano no es universal. En cada época, lo humano ha tenido una definición distinta. De hecho, nuestra última gran guerra fue los sapiens contra los neandertales. Por ejemplo, digamos. Sí. Pero no solo eso, digamos, pero mira, lo humano ha sido tan distinto que en un momento pensamos que había definiciones en la forma del cerebro, que era lo del hombroso, digamos, que definían cuáles eran los tipos de criminalidad, digamos. En el positivismo podías definir lo humano, lo peligroso, por lo que pasaba por afuera de la razón científica, vamos a decir así. Y había definiciones, digamos. Con la raza pasaba una cosa parecida. Digamos, las razas, las tablas raciales, marcaban que había distintos tipos de ser humano. Hoy nos parece una locura, pero hasta hace 10 años estábamos discutiendo qué pasaba. No, si era hombre o mujer, no estábamos discutiendo. En hombre y mujer estábamos discutiendo. Sí. Y hoy ya no discutimos tanto en hombre y mujer, digamos. O sea, la definición de lo humano es una cosa que se mueve en el tiempo y en el espacio. No es que lo humano está definido del momento que surge lo humano. No, tiene miles de formas de ser visto lo humano. Bueno, hoy hay una redefinición de qué es lo humano. Empieza a haber una redefinición de qué es lo humano. Y a mí me parece que la política tiene que empezar a mirar qué es lo humano. Podemos pensar que lo humano son esos seres gregarios que están acostumbrados a vivir en comunidades y producir en comunidades, aunque sean individuos, pero en comunidades, o podemos pensar que lo humano son seres que consumen ciertas capas, ciertas formas, ciertas posibilidades, digamos. Hoy hay un discurso bien interesante a nivel internacional que tiene que ver con esto de la, ¿cómo se llama? Renta universal. La renta universal. La renta universal es una discusión de que hay que entrarle. Yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que digo es que es una cosa que puede pasar de la mano de las grandes corporaciones, la renta universal, pues porque la están pensando, porque están pensando cómo hacer para financiar a toda esta cantidad de pobres que quedan y no les interesa el consumo como les interesaba hace 50 años. Les interesa que no haya grandes quilombos, digamos, o que los quilombos sean direccionados. Pero no el consumo como les interesaba hace 40 o 50 años. El capital hace 40 o 50 años se expandía en función de poder expandir subjetividades que consumían. ¿Se entiende? Entonces es el mundo del Fordismo, digamos. El mundo del Fordismo era expandía el mercado. Entonces se desarrollaba el mercado interno, los barrios populares, el barrio cano, las industrias a los costados de los barrios, digamos, porque el capital se expandía así. El capital ya no se expande más así. No le interesa expandirse así. El capital es financiero en un gran número. Entonces, por ahí le interesan empezar a discutir cómo hacemos para sostener esta porción de la sociedad. Y que más o menos no haga quilombo y qué sé yo. Bueno, hay que dar una discusión sobre eso. Hay que dar una discusión porque la pueden dar ellos la discusión
o la pueden dar los sectores populares la discusión. O pueden aparecer fenómenos que actúan en este sentido que vos decís, pero que tienen altísimos niveles de violencia, como por ejemplo las narcorregiones, pero que creíamos que era un fenómeno mexicano y resulta que a 40 cuadras acá tenemos narcorregiones que sostienen, ¿no? Con una renta básica, vale. ¿no? Digo, porque también existe como esa dualidad también, ¿no? Sí, es decir, que a veces se tapa, la política a veces es cómplice y demás, pero generan cada vez más esquemas de supervivencia, esquemas de... Pero totalmente. Y ¿no? digo, si estamos pensando en ese mundo, digamos, digo, el que tiene más dinero es el que reparte cómo se vive. Claro. ¿Por qué no puede ser el narco, digamos? Sí, digo, hoy están financiando cumpleaños de 15. Por eso, sí, la única diferencia entre, voy a decir esto, después voy a aparecer en una cuneta, digamos, pero la única diferencia entre nosotros y México siempre ha sido que el narco lo controlaba el Estado, que el narcotráfico lo controlaba el Estado, lo controlaba de verdad, digamos, como un mercado más, lo controlaba la policía, lo controlaba el Estado. Sí. Si vos corres al Estado de ese control... Sí, Rosario. Sí, pasa a México, digamos, ¿se entiende? Si vos corres al Estado, el Estado no está para reprimir, digo, estaba como toda la justicia, todo eso. Digo, no hay blancos y negros, es un encuentro de grises permanente. Entonces, cuando el Estado podía controlar eso, tenía capacidad operativa, política, para controlar eso. Y bueno, zona liberada, sabía que zona se liberaba, que zona no se liberaba, tenía información, que para eso funciona el Estado. Claro, hoy Marcelo Saín decía que la diferencia de lo que estaba pasando en Rosario es que Puyaro, el nuevo gobernador de Santa Fe, ha logrado, es decir, no es una convivencia, sino que el control del narcotráfico lo realiza el Estado indirectamente a través de las organizaciones criminales. Y que esa es la diferencia con el conurbano, porque dice, ¿ustedes piensan que en el conurbano se consume menos falopa que en Rosario? No, se consume mucho más. La diferencia es que la bonaerense desde hace 40 años controla todos esos negocios y no genera esta anarquía que vos decís. Porque el Estado, para sobrevivir, la política para sobrevivir, está bien que está tal negocio, digamos, no pasa nada. Lo que digo es que para sobrevivir, digo, necesita que la gente viva en cierto bienestar, digamos, regulado bienestar. A ver, nosotros vivimos en una cosa que se llama, por eso es tan importante la cuestión del humano, vivimos en estado de excepción permanente. Nosotros creemos que hay normalidad, pero no hay normalidad, no existe la normalidad. Vivimos en un estado de excepción tan permanente que si bajamos acá y vemos a un pibe pidiendo, no hacemos la revolución. Está el pibe pidiendo, muriéndose de hambre y no hacemos la revolución. Y eso para el pibe es un estado de excepción. Vive como el culo, digo, posiblemente capaz que no viva mañana, digo, ¿se entiende? El estado de excepción es permanente. Lo que tiene es formas de regulación institucional que hacen que aparente cierta normalidad. Entonces, cuando la policía se hace cargo de una parte de un negocio que si se desregula puede ser terrible, y bueno, lo que pasa es lo que pasa en el norte de México, vamos a decir así, digamos. Mira, está bueno porque me has hecho una pregunta, surgir una pregunta. En ese esquema de pensamiento, donde, digamos, todo esto que voy diciendo, que el Estado de alguna manera, la política, se tiene que ir haciendo de a poco hacia adelante cargo de todas estas cosas, ¿cómo calza, yo diría, te lo diría así, un discurso de Milei que parece más publicitario que otra cosa? A ver, el tipo te dice, ahora en la tapa de Economist, que dice desprecio al Estado o algo así, una cosa bárbara. Pero en realidad, los 12 meses que se cumplen... Es presidente del Estado Nacional, digamos. Pero, no, y aparte no solo eso, sino que el tipo ha demostrado una heterodoxia y un pragmatismo donde, por ejemplo, Maslatón lo acusa de dirigista. Y tiene muchas cosas, tiene mucha razón. Es decir, el mercado cambiario, el precio del dólar, el principal precio de la economía argentina lo controla. ¿Por qué pega tan fuerte el discurso antiestatal, digamos? Porque a mí me parece que hay esto, mira. Claro. Yo en los últimos días venía pensando, digamos, que estaba... No quiero que nadie se enoje acá conmigo, pero he encontrado a Dillon como fenómeno cultural. Y al principio... Como fenómeno. Claro, no. Al principio me pareció interesante, después me pareció un pancho. Pero la discusión con mi hijo el último disco no me gusta. No, pero escuchame, voy a tratar de otro lugar. Dale. A mí me parece que la cultura... Digo, lo que se consume, el mainstream, no estoy hablando de la alta cultura, estoy hablando del mainstream, digamos. Son síntomas sociales. Entonces, yo me acordaba
que cuando nosotros en los 90, no estoy diciendo en términos restitutivos, sino estoy pensando en términos de pensarla, cómo se pensaba la descentralización en los 90. Bien. A mí me gustaba escuchar Flema y Almafuerte con él. Entonces yo pensaba en qué modelo de anarquía ofrecía Flema, digamos, en qué modelo de anarquía ofrecía ese espacio cultural, y todos los espacios culturales, musicales de esa época, nos gusten más o menos, digamos, pero todo lo que más o menos reverdecía como resistencia a lo que se vivía, vamos a ponerlo así, de resistencia a lo que se vivía, porque de última Dylan es eso, una forma de resistencia a lo que se vive, ponele que sí, tenían que ver con integrar un mundo utópico donde lo humano tuviera más que ver con la justicia social. ¿O no es? Sí. Digo, en el fondo vos escuchabas Flema, sí, y la anarquía que ofrecía Flema era restituir la justicia. Era una anarquía que tenía que ver con que todos pudiéramos vivir en una sociedad libre, felices, qué sé yo, sin la injerencia del Estado. O escuchaba a Iorio y sabía que el Estado-Nación era la posibilidad donde todos nos encontrábamos de nuevo, digamos, qué sé yo. Hoy, todos los flujos culturales hablan de depresión y consumo individual. Todos hablan de depresión y consumo individual. Entonces, está bien, está buenísimo, Dylan. ¿Vos crees que te diga que está buenísimo? Está buenísimo. Pero la verdad que el síntoma que muestra, y lo digo por Dylan porque es el más cercano, vamos a decir así, porque lo podría decir de miles de esto, digamos, porque aparte, no sé por qué, pero estoy haciendo como un máster en escuchar toda esta hueva. Es que me junto con gente joven. El resto de todo eso habla de cómo vivir una vida de gángster. ¿Se entiende? Sí. El ideal cultural, el ideal de la época es cómo vivir una vida de gángster. Entonces, en el barrio te dirían, ese discurso es re Merlilla, ¿eh? Sí, está, pero escúchame esto. Voy a decir esto. Si a mí me preguntaba mi papá... los tipos de la clase media hablando de gángster. Sí, está bien, por eso. Si vos, sí, claramente, por eso te digo, digamos, pero si yo lo que digo es, ¿por qué consumen culturalmente eso? No estoy diciendo que si está bueno o no, sino por qué hay una apetencia para consumir eso culturalmente. Si a mí me preguntaban hace 40 años, ¿vos qué querías hacer cuando sea grande? Yo decía, bueno, que tener una familia, tener hijos, qué sé yo, digamos. Si yo le pregunto a mi hijo de 10 años qué quiere tener, y quiere viajar por el mundo y ser millonario. Sí, y vos decís, esa fórmula de ese ser humano que se va armando, tiene que pasar por ahí. Es un tipo de ser humano. Primero es un tipo de deseo. Todavía no es un tipo de ser humano, pero es un tipo de deseo que ha mutado hacia otro lugar, que se ha desplazado hacia otro lugar. Digamos, los pibes, no quiero decir que desean, pero la verdad que a mí me queda la sensación, porque se ven las pirámides poblacionales de Occidente, digamos, se ven las pirámides poblacionales de Occidente, que tener no tener una familia no es un ideal de vida, digamos. Bueno, eso tiene que ver con cómo funciona hoy el capitalismo postindustrial, digamos, porque la forma familiar siempre tiene que ver con la forma de trabajo, nunca se estructura, la familia no es una entidad natural, digamos, así como el hombre, la familia tampoco. Entonces, la forma familia que nosotros conocíamos durante el siglo XX tenía que ver con el mundo industrial, digamos, la familia mononuclear, qué sé yo. La forma de familia del mundo que empieza a dejar de ser industrial cada vez más, y es otra forma de familia, digamos, esta familia descentralizada, no sé, es otra forma, claramente otra forma. Bueno, si nosotros queremos restituir ese mundo de deseo, como es algún tipo de discurso que hay por ahí dando vuelta, está difícil. Ahora, sí es verdad, y esto es bien interesante y en algunos de los programas salió, que Milei se hace cargo de una parte de esa restitución, que es de la cuestión del orden de esa restitución. Del orden de esa restitución. Porque hay como un fenómeno cultural de echarle la culpa del fin de ese orden a las instituciones que surgieron con el orden postindustrial. Al progresismo. Por ejemplo, digamos, pensemos en esto. Parece que es culpa de la idea del matrimonio igualitario que haya desaparecido la familia nuclear. No, muchachos. El matrimonio igualitario, rumbo, claro, ¿no? El matrimonio igualitario surge porque lo que se ha roto es la forma de trabajo industrial. Entonces, nada, se rompió la forma de trabajo industrial, entonces nada, listo, se acabó eso, entonces deja de ser un problema. Ahora sí, pero cala fuerte. Esto es parte del discurso central. No estoy tirando, No, pero digo, es parte del discurso central de la reacción conservadora mundial. Sí, claro, hay una reacción conservadora mundial. Y esto lo que me parece que está bueno que montado sobre esa crisis del deseo que vos decís, ¿no? Y esa transición del deseo, bueno, calza ahí diciendo, bueno, mirá, yo te vengo a restituir
un orden mientras, que el progresismo destruyó. Mientras concentro cada vez más la economía, digo, mientras ese orden queda cada vez más lejos, entonces la política ¿qué hace? Che, la respuesta es hay que volver a ofrecer ese orden. Bueno, puede ser electoralmente una respuesta. Claro. Yo lo que digo es que es solo electoralmente una respuesta. Claro. Que hay que empezar a pensarlo con un toque más de profundidad a la cosa, porque a mí me parece que ese orden no vuelve, que no hay forma de que vuelva, no hay manera de que el capital se reordene como se ordenaba, porque, y ahí volvemos a la pregunta sobre la técnica, porque la técnica industrial que producía a partir del movimiento de la mano ha desaparecido, digamos, desaparecido. Bien. Digo, la cibernética cambió eso, ¿no? Te digo, volviendo a la discusión un poquito para atrás, y que lo acabas de decir de nuevo, la cuestión es política. Sí. Ahora, la política es, según algunos filósofos, es una escucha. Es decir, la política se compone de 2, de 3, de 4 o de 1 millón. ¿Sí? Nunca se compone de 1. Sí. La individualización extrema, absoluta y demás, no es política. Termina siendo. Entonces, ¿cómo pensás que se puede repolitizar en este esquema, en esta creación que vos decís del ser humano nueva, digamos, esta formación del ser humano nueva? ¿Cómo pensás que se puede repolitizar cuando tenemos en cuenta que la comunicación es central en esto? Pues si hablamos de 2, de 3, de 5, tenemos que hablar muchísimo de comunicación. Y, digamos, suceden estos fenómenos que vos decías del japonés. Y lo que está pasando con Twitter y lo que está pasando, es decir, un montón de gente dice esto es basura, lo de Blue Sky, me está haciendo mierda, mi subjetividad, mi familia, mis amigos, mi todo, me voy. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ¿a dónde me voy? A una oscuridad quizá peor. Porque, digamos, ya se rompieron las redes anteriores, como decíamos, ¿no? Todo ese te quedas mundo, fuera de eso, te quedas fuera. ¿Y ahora qué? Digamos, ahora estás en un mundo que tenés que a oscuras, con poca comunicación, con miles de millones de personas viviendo juntas y tenemos que repolitizar. Yo pienso esto, mira, solo para provocar algo. No, ¿sabés qué quiero decir? No habremos cometido un error. ¿En qué? Digo, la humanidad en tomar este camino donde no podemos repolitizarnos, no podemos comunicarnos. Bueno, qué sé yo, la humanidad es lo que es, digamos, qué sé yo, no sé. Yo lo que digo es esto, mira, sueño con esto, hace 70 años, a mi papá, su papá, le daba para dormir un vasito de vino, ¿no es cierto? Sí. Le daba un vasito de vino, hace 70 años, el viejo le daba al niño un vasito de vino para dormir, ¿es o no es? Sí. Hoy ¿qué decimos? Si el padre le da a la noche un vasito de vino para dormir, lo que tiene que ir preso. Una locura irracional. Bueno, yo pienso esto. Sueño con el mundo donde podamos decir un teléfono celular antes de la mayoría de edad es una locura irracional. Es absolutamente irracional introducir al niño a un dispositivo que no tiene forma de controlar. Por primera vez en la historia de la humanidad no tiene forma de controlar, insisto en esto, no es manual, no es que si mueve se corta. Hay cosas que pasan ahí adentro que no puede controlar. Entonces tenemos problemas. Dispositivo psicológico. Sí, totalmente. Tenemos una forma de construcción de la oralidad absolutamente distinta a la que podía ofrecer el Estado. Hoy el capital propone una forma de construcción de la oralidad. El Estado propuso una forma de construcción de la oralidad, la alfabetización se llamó. Digamos, y el Estado Nacional la produjo. Produjo alfabetización a nivel internacional, altísimos niveles de alfabetización. ¿Por qué? Porque le hacían falta al capitalismo. Y eso politizó mucho. Yo totalmente. Politizó, como vos creés que es politizar en el siglo XX, digamos. ¿Qué politizó? Masivizó el consumo de revistas, diarios, televisión, masivizó la lectura, masivizó la escritura, podías ir a tomar el colectivo, tu abuela podía ir a tomar el colectivo leyendo los carteles, sabiendo que el colectivo venía, digamos, porque producía en el marco del capitalismo industrial, digamos, y eso funcionaba así. Hoy, el capital, que no puede ser regulado por la institucionalidad colectiva que tenemos, por la institucionalidad gregaria que tenemos, que es el Estado Nacional, pero que sí se sirve del Estado Nacional, produce por afuera de lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver la producción. Entonces, insisto en esto, la oralidad ya no se produce como se producía hace 100 años. Mira, te voy a dar un ejemplo para que hablemos de esto del humano, digamos. Vos, cuando aprendiste a leer, para aprender a leer, ¿qué hiciste?
aprendiste la letra, de la letra aprendiste a juntar las letras Los letras signos. eran sonidos y los signos conformaban palabras. Y después aprendiste que las palabras eran oraciones y después aprendiste que las oraciones tenían sentido en un texto y diferentes tipos de textos. Y así construí mi pensamiento. Sí, y así construiste tu pensamiento. Y mi Por manera de mirar el mundo. Claro, porque con te un voy lenguaje. a contar una cosa, porque todos hablamos de los teléfonos celulares, pero eso, que son el alfabeto, también es una técnica. ¿Se entiende? Es una tecnología, eso, una tecnología humana, digamos. Entonces, esa tecnología humana construyó un tipo de ser humano, que era el ser humano racional del siglo XX. Listo, chao. Bueno, esta tecnología no necesita que vos pases por la etapa argumental, el proceso argumental, se llama así, proceso argumental, inicio, desarrollo y cierre, para que vos puedas construir oralidad. Bueno, si el ser humano no pasa por la forma argumental para construir oralidad y pasa a construir oralidad a partir de la mirada de signos directamente, YouTube es esto. Mi hijo, 3 años, me dice YouTube es esto. Listo, chao, no sabe leer, no sabe escribir, sabe que eso es YouTube. Claro. El ser humano que se propone ya no es ese ser humano racional. Por eso un reel de 7 segundos tiene más sentido que un programa de 1 hora tratando de explicar cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque no les hace falta la explicación, porque la explicación no es necesaria. Nadie necesita explicación, nadie, no quiere decir O nadie, sea, han solo sintetizado no es sintetizado. en el tiempo, pero... Vos pensás en sintetizar. ¿Cuánta información puede tener un reel de 15 segundos? No importa. Muchísima. No importa, porque la información no es lo importante. A nadie le interesa la información. Lo que interesa es el efecto de esa información, el sentimiento de eso, digamos. ¿Se entiende? No es que hace falta que después con ese reel pueda explicar cómo era la Primera Guerra Mundial en 7 segundos. No interesa eso. Lo que interesa es qué efecto produjo, saber cómo supo que era la Primera Guerra Mundial. ¿Se entiende? Estoy poniéndolo así, digamos. Por eso esto que decís, lo de pues, Milei es tan efectivo. Mira, vos escuchás un discurso de Milei, y te das cuenta que el tipo arma el discurso en función de poder hacer recortes de 7 minutos, de 7 segundos. ¿Entendés? Que todos los discursos necesitan tener frases efectivas. 7 recortes. Escuchame, está lo de la IA. Ayer el Congreso de la IA. Está el Congreso de la IA. Comete un gané las elecciones. Sí. Comete un furcio. En un momento comete un furcio. En un momento del discurso comete un furcio. Buenísimo el furcio, todo, porque lo va a instalar. 7 segundos. Fíjate cuánto dura el furcio. El momento del furcio y el aplauso. Dura 7 segundos. Nada. Están pensando en otro lugar. Están pensando otra cosa, digamos. Entonces nosotros tenemos dirigentes que se paran durante 2 horas o que mandan un paper de 40 páginas explicando cómo funciona. Perfecto. Bueno, vamos a la escuela, qué sé yo. Digamos. Hace poco escuchaba una anécdota que contaba el inefable Guillermo Moreno, que decía que un día tenían un problema. ¿Pero lo viste de barba esta semana? No. ¿Estás con barba? No. No, pero que tenía una discusión con Kirchner por un problema económico. Y entonces Moreno armó un paper lo más sintético posible, pero tenía 5 hojas. Claro. Y entonces se lo llevó a Kirchner y le dice a Kirchner, no, flaco, nosotros somos verduleros. Somos almaceneros. Tráeme algo, viste, que vale más de una página, no te leo. Claro. Digo, también hay ahí una razón práctica en el pueblo. Yo lo pongo ahí a Kirchner como pueblo, ¿no? Como de los representantes del pueblo. Es decir, para poder... Pre-crisis del 2008. Claro. Pre-crisis del 2008, pre-pandemia. Pero digo, también ahí puede anidar o puede estar una racionalidad práctica capaz de enfrentar, y a esto también quiero ir con la próxima pregunta, capaz de enfrentar este problema que lo hablamos fuera de cámara de los superhumanos. Es decir, esto de que la inteligencia artificial parece como, o la presentan como neutral y qué sé yo, y viene a ayudar a la humanidad, en realidad yo tiendo a pensar por mi visión crítica romántica de la vida, es que hay los poderosos, los multimillonarios, etcétera, tienen un equipo de inteligencia artificial destinado a dominarnos a nosotros, a extraernos las cosas, a construir estos seres humanos que les sirven, como vos decís, y demás, y eso es parte de una guerra, de un enfrentamiento, demás. Yo te voy a poner así, mira. Lo que quiero decir es cómo nosotros, digamos, en dónde puede anidar en las razones prácticas y digamos, en que tenga el pueblo para poder enfrentar este problema, que es un problema ontológico ya. El de los superhombres ya es un problema ontológico. El chip en la cabeza,
para producir más, ¿no? Más inteligencia, más información, más rápido, le da un problema ontológico. Sí, sí. ¿Tiene armas? ¿Hay un lugar donde pueda...? Sí, no lo sé, digamos. No lo sé. Sí, lo que sí veo es que los tipos están pensando. Digo, estamos hablando de las grandes corporaciones, ¿no? Sí. Yo no lo quiero poner en términos paranoicos, digamos, porque me parece que no es por ahí. Me parece que esto puede ir y venir, puede explotar un día, digamos. Dos cosas. Primero, el capital para funcionar necesita guerra. Si el capitalismo es la forma, siempre necesita guerra y eso no ha cambiado. Digo, esto se llama capitalismo, no se llama de otra manera, se llama capitalismo, es verdad. Podemos ponerle variantes, pero es capitalismo y para funcionar frente a cada crisis de superproducción, lo que produjo fue una guerra que cambió el patrón, digamos, ¿no? Bueno, eso primero. Lo que sí me parece que pasa hoy, en el medio de eso, es que también los niveles de acumulación económica, hoy los niveles de acumulación económica, cuando decimos hay una altísima concentración a nivel internacional, también produce formas de vida distintas. Digo, el gran planteo de la ciencia fue la extensión de la vida humana, ¿no? Uh-huh. El gran planteo de la ciencia como nosotros la conocemos, la ciencia racional, digamos, fue la extensión de la vida humana. Bueno, estos tipos están cerca de la extensión de la vida humana distinto a como nosotros pensábamos que era la extensión de la vida humana. Uh-huh. Digamos, nosotros pensamos que la extensión de la vida humana, vos pensás la extensión de la vida humana en términos económicos. Eso es importante, digamos. Nosotros pensamos la extensión de la vida humana y frente al problema que nos traía la muerte y la relación con la propiedad, no, está bien eso, pero la relación de la muerte con la propiedad apareció para que el capital no desapareciera, la idea de la herencia, ¿no es cierto? Bueno, o sea, la herencia es producto de que nos morimos, si no existiría un tipo de concentración como la herencia. De hecho, hay estados donde la herencia no existe, digamos, como una locura. La herencia es una locura. ¿Cómo? Arrancar la vida y ya le saca ventaja a todo lo demás. Y sí, porque mi papá, pero tu papá no sos vos. Bueno, entonces ahí hay una discusión de este igualitarismo que hay que mirar, digamos, no, mi papá no es yo. Digo, de hecho, los hijos generalmente son bobos al lado de los padres, digamos, o a veces son mejores que los padres, pero no son iguales seguro. Bueno, hay países que regulan la herencia. India, por ejemplo. ¿Qué pasaría? ¿Qué va a pasar con cómo pensar la acumulación de capital si el tipo puede extender la vida en una máquina? Si el tipo puede extender la conciencia en una máquina, ¿qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con la acumulación? Claro. ¿Qué pasa con la acumulación? ¿Cuánto más se puede acumular? Entonces, vamos, y esto sí lo dice tu amigo Harari, pero lo dice de una manera muy descarnada, digamos. A mí me parece que Harari funciona para ese complejo, digamos, que funciona para el complejo israelí, digamos. Lo que el tipo está diciendo es, muchachos, aguántense, lo que viene es un mundo donde los ricos van a tener por primera vez la chance de verdad de ser diferentes físicamente de los pobres. A ese mundo, es el mundo que nos está proponiendo, ¿eh? Uh-huh. Es ese loco que vive el Estado de Israel, digamos, está proponiendo ese mundo. Está proponiendo un mundo donde los ricos por primera vez tengan diferencia física con los pobres. Uh-huh. Le saquen diferencia física a los pobres. Eso es lo que permite acumulación de capital. No está hablando de otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Está hablando de que los pobres se van a ir muriendo y reproduciendo y viviendo como pueden y renta universal y qué sé yo cómo. Trabajo difícil y nosotros vamos a vivir eternamente. O mucho más tiempo. Digo, es el mundo al que vamos, digamos. Si no empezamos a pensar las cosas que hay que pensar. Está bien. Digo, te voy a decir una barbaridad. Si no hay una revolución política. Sí, esto va a pasar dentro de 20, 30 años, entonces van a decir este boludo, ahora van a decir este boludo, mirá la boludez que dice acá. Pero bueno, es parte de lo que se piensa, digamos. Es parte de lo que parte de cómo futuriza el capital, como diría el Ezequiel Gato, digamos, que aparte de cómo futuriza el capital es ese mundo. Uh-huh. Hay uno que la van a tener toda y que van a extender el tiempo de vida, y hay otro que no van a tener nada y que van a tener tiempos de vida más cortos. Uh-huh. Bueno, está perfecto, a ese mundo vamos. Antes de ir a la pregunta final que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, Roberto, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Pasado, como siempre? Siempre. 1 hora. Qué bien. Antes de ir a la pregunta final. Más 1 hora, me doy cuenta. Véanlo hasta el final. Que tiene muchísimo que ver con lo que acabas de decir, pero antes no quería dejar pasar una cosa. Gana Donald Trump. Sí. Por segunda vez. Sí. O por tercera, nadie sabe. Los partidos. Sí. Básicamente. Sí. Ahora los partidos, sí. Los partidos. Y el tipo, una de las
de los caballitos de batalla y donde él cabalga es la crisis de la institucionalización global. Sí. Por ejemplo, dice la OTAN, no le voy a poner más plata, esto que lo otro. Ahora, vamos a ver si lo dejan después. Claro. Ahora, paralelamente, los BRICS... Está claro que Milei decía que iba a dolarizar y tampoco pasó. Claro. Después el capital hace lo que... Dale. O sea, vos decís que puede llegar a ser que no sea tan real lo de que va... Por supuesto. A hacer cagar la OTAN. Digo, escúchame, no tiene sentido lo que ha pasado en los últimos 2 meses con la guerra en Ucrania. No tiene sentido. Biden ya perdió las elecciones, se va y ha profundizado el quilombo bélico. No es Biden el que está decidiendo ahí, ¿no? Claramente no es Biden, digamos. Son los poderes fácticos norteamericanos, digamos, el Estado profundo norteamericano que dice, muchachos, no, esto no puede parar. No podemos perder las posesiones en Europa. Si Rusia gana, Rusia gana. Rusia gana. No están discutiendo la guerra en Ucrania. Si Rusia gana, gana. Si gana Rusia, están proponiendo un modelo de mundo donde Estados Unidos deja de ocupar el rol central. No sé qué mundo es, no sé cómo es, no sé, pero Estados Unidos deja de ocupar el rol central. A eso iba. Claro. Entonces, fíjate, la UNASUR, que era un proyecto de institucionalización de la primera década, se rompió toda. ¿No? Pero a la vez los BRICS, por ejemplo, que este proyecto que también está cercano con Rusia y demás, amplía, y de hecho Argentina fue invitada, Milei dijo que no. Hoy habría que preguntarle a Milei, capaz que, viste, como dio la vuelta con los chinos, capaz que está bien. Pero digo, ¿hay una reconfiguración de la institucionalización o aparece esa idea de que, vamos a un mundo totalmente anárquico, donde los poderes locales, nacionales, nos vamos a cagar a bombazo y qué sé yo, y que sea lo que Dios quiera? Te lo digo por ejemplo, lo que se puede ver, el papel patético que ocupa la ONU. Si ya a nadie le importa, no hace nada la ONU, no hay ningún... se salen de la Organización Mundial de la Salud, se salen de los protocolos ambientales. Sí, evidentemente hay una crisis institucional de las instituciones supranacionales, digamos, hay que rediscutirla. Yo no sé la OEA. Sí, claro, también. Yo no sé cómo hacerlo de los BRICS. Yo creo que los BRICS tienen un problema, yo tampoco sé tanto el tema, digamos, pero sí creo que tienen un problema, que es que no pueden construir agenda común, más allá de la idea del multilateralismo, digamos, les cuesta construir un discurso común. De hecho, en la reunión de Kazán, ¿en Kazán pues? Sí. En la reunión de Kazán, digamos, lo que termina pasando es que empiezan la reunión diciéndole un fuerte no al dólar, digamos, y tratando de armar unas canastas de monedas, qué sé yo. Pasa lo de Trump y la declaración es, no estamos tan en contra del dólar, lo que estamos en contra es del dólar como instrumento de guerra, digamos. Claro. Digo, y eso está bueno, digamos, el discurso. Lo que pasa es que son distintos intereses. Hay a estados nacionales que les conviene una canasta de moneda, a los países periféricos principalmente les conviene una canasta de moneda porque intercambian por afuera el dólar, les conviene en términos de sectores populares, digo, no estoy diciendo que les conviene a todo el mundo. En cambio, a los países centrales les conviene seguir discutiendo adentro del sistema SWIFT y adentro del sistema dólar, digamos. Entonces, me parece que les cuesta, a los BRICS les cuesta hoy, por eso Lula no va, por ejemplo, les cuesta hoy armar una agenda común, digamos, no está tan claro eso. Sí, me parece que viene un mundo con una preeminencia, o sea, con un lugar, con China ocupando un lugar, que eso todo el mundo lo sabe, digamos, todo el mundo más o menos se da cuenta. Digo, China propone un modelo global comercial y de competitividad comercial y está bueno, al mundo le va a venir bien. Digo, que Estados Unidos se cierre un poco, al mundo también le va a venir bien. Hay que ver cómo utilizan, y esto sí me parece que hay que empezar a mirarlo, digamos, cómo utilizan ese recurso que le propone la manufacturación a China, cómo lo trasladan a la industria militar. Si lo logran trasladar a la industria militar y logran poner frente a los 45 portaaviones norteamericanos 45 portaaviones, bueno, yo te digo que puede ser que el mundo empiece a cambiar, digamos. Si los rusos logran ponerle, más allá de la ojiva nuclear y a los Estados Unidos también 45 portaaviones, bueno, la cosa empieza a cambiar. Rusia, el problema que tiene, al igual que China, es que son parte de Eurasia, digamos. Claro. Y al ser parte de Eurasia, nunca han sido imperio de expansión marítima. Claro. No, es que imperio de expansión marítima, digamos, no se han expandido, siempre ha sido, digo, la muralla china. La muralla china pensó una ontología, digamos, la técnica pensó una ontología. Entonces les cuesta expandirse hacia otros lugares, digamos. Bueno, si empiezan a discutir con la expansión norteamericana,
bueno, puede ser que tengan un lugar. Hoy Rusia discute porque tiene ojivas nucleares, igual que Estados Unidos, pero no porque tenga buque o portaaviones, digamos, ¿se entiende? Y Estados Unidos pone, es la de Brzezinski, que digamos, la historia geopolítica de Rusia es bien clara, digamos, primero, ¿cuál es la intención de Estados Unidos siempre? Que Europa y Rusia no se junten, ¿no? Esa es la intención permanente de los Estados Unidos, digamos. Por eso se encargó de la OTAN y por eso marcan una raya ahí, digamos, y van tratando de avanzar. Que es la causa de la guerra actual. Claro, que es la causa de la guerra actual. Y parte de las políticas de tratar de mirar cómo continúa Rusia es, por ejemplo, lo mismo que están haciendo ahora en Siria. Y es lo que tratan de hacer en Irán. De los conflictos que tienen alrededor de la frontera, empezar a levantar movimientos democráticos, de liberación, qué sé yo, que le enquilomben la vida a Rusia. Bueno, en Georgia. Sí, por ejemplo. Georgia o cualquiera de ese cinturón, digamos. Sí. Finlandia, si querés, yéndote más allá, más lejos, más difícil, digamos. Lo que digo es, cualquiera que le enquilombe ese cinturón. ¿Qué capacidad tiene Rusia hoy de ingerir en el sur de los Estados Unidos para generar el quilombo? No sé si tiene intenciones, y primero no tiene intenciones, posiblemente no tenga intenciones, y tampoco tiene capacidad de hacerlo. Bueno, Estados Unidos tiene capacidad de hacerlo. Estados Unidos tiene capacidad de meterse en la discusión de Taiwán. Digo, Estados Unidos tiene capacidad de meterse en la discusión de Pakistán. ¿Se entiende? Estados Unidos tiene un cordón militar armado entre Eurasia y Europa. Eso está armado. Tiene un cordón militar estructurado en torno a Jordania y los países de Medio Oriente. Y tiene un cordón militar armado desde Corea del Sur, pasando por Japón, que es norteamericano, digamos, abiertamente, y hasta las Islas Malvinas. Sí, claro, por eso. Por eso. Bueno, entonces, digo, si tienen capacidad de contención militar de esa zona, bueno, los demás no tienen capacidad de contención militar. Un pensador decía el otro día, desde aquel 91. Sí. ¿No? Sí, el post. Sí, claramente, sí. Desde aquel 91 hay dos hechos, que uno es las Torres Gemelas y el otro es la invasión de Rusia a Ucrania, que de alguna manera han debilitado, si querés, esto que vos bien describí geopolíticamente. Y bueno, habrá que ver si después la cosa continúa. Lo que sí es cierto que la crisis de la institucionalidad occidental quizás sea para sustituirlo por corporaciones más que por nuevos pueblos organizados, liberados y demás, pero hay algo... O corporaciones haciéndose cargo del Estado. Yo veo un tema más así, digamos. Claro, es lo más. Sí, corporaciones haciéndose cargo de los Estados, digamos. Me parece que es más por ahí lo que están pensando. Digamos. Va a estar complicado ahí porque está en crisis la razón. Sí. La última, porque Roberto nos va a echar. Harari. Sí, tu amigo Harari. Mi amigo Harari. Sí. No, hay un planteo muy interesante que hace sobre la religión y sobre la espiritualidad. Sí. Entonces, yo, para sintetizarlo, te pregunto. Yo leí el primer libro y después leí artículos de Harari. La verdad que a mí el primer libro ya no me gustó, pero dale, a ver. ¿Cuál? El de Homo Deus, ese. Ah, yo leí el otro, el Sapiens. Ese está buenísimo. No. Sapiens, de animales a dioses. Sí. Bueno, ahí va. Sí, dale. Te lo voy a mezclar un poco con la cultura popular, ¿viste? Viste que fuimos porque me hago cargo del pueblo, por supuesto. Sí, claro. Fuimos a buscar el cadáver de Maradona a la Casa Rosada. Sí. Y lo queríamos sacar, y lo queríamos pasear y despedazarlo en la multitud, porque nosotros. Ahí estaban nuestros semillos. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que quizá esta forma última de seres humanos y demás, que vos decís que que está transicionando hacia una nueva forma de seres humanos, comparten con el resto de los humanos de toda la vida la necesidad de Dios. Sí. Digo Dios, pongámosle el nombre que ahora parece que la energía... Pero totalmente. Más vale y ahora, en esta construcción que vos decís del ser humano, individuo y demás, ¿a dónde vamos a ir a buscarlo? Sí. ¿Cuál es la creencia? Claro. Sí. Bueno. ¿Cuál es la espiritualidad? Porque, es decir, lo que sí puede ser que yo te tomo de que esté muy en cuestión la razón colectiva y demás. Sí. Ahora, la espiritualidad, la trascendencia, el afecto, el amor, es decir, todas esas cosas. Lo pienso esto porque Jesús y los cristianos construyeron un imperio, ¿no? Y una institucionalidad de 2000, de 3000 años en función de la idea del amor al prójimo. Dos cosas te voy a decir. A ver. Primero, la gran dificultad que tiene el capital hoy para entrar al último bastión religioso que tiene el mundo, que es
Irán tiene que ver con que Irán, aparte de las montañas, tiene un credo religioso fuertísimo, digamos, ¿no? Es una teocracia, digo, no lo defiendo ni nada, pero digo, ahí cuesta. Que está dentro. Claro, está dentro de los iraníes. Está dentro del gobierno, digamos, el gobierno es claro. eso, una teocracia, digamos, pero digo, esa teocracia le ha permitido nunca poder ser avasallado, digamos, el imperio puede caerse o no caer, pero nunca ha podido ser avasallado. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, en Occidente hay más personas que se reconocen por afuera de la religión que por adentro. No quiero decir que tengan algún tipo de espiritualidad. Claro. Lo que digo es, por afuera de la religión que por adentro de la religión. Por primera vez en la historia, por afuera de la religión que por adentro de la religión. Y las formas de espiritualidad que se reconstruyen son formas de espiritualidad individuales. Y lo reconoces en el síntoma de, bueno, yo creo en un Dios que es para mí. ¿Se entiende? El que yo creo, el que me gusta. Bueno, sí, en algo superior, digamos. Pero nadie... O soy mi propio... Claro, soy mi propio, no importa. Digo, lo que digo es, pero nadie va a la iglesia. Digo, de hecho, las iglesias están vacías hace bastante años, ¿no? Digo, algunos le echan la culpa al Concilio Vaticano II, qué sé yo, eso no lo voy a discutir con vos, porque si no, no vamos a pelear acá, pero digo, lo que digo es, mirá, el Papa dice los otros días... Bueno, por eso te digo, sí, esta pregunta también tiene que ver con el Papa. Lo vamos a bancar a Francisco, pero hay cosas, digamos. El Papa dice el otro día, se acabó la Navidad, ¿no? Y ahora es la fiesta de la paz. Arriesgado. O sea, muy arriesgado. Pero habla de un giro posmoderno fuertísimo. Sí. Bueno, digamos, o es porque estás escuchando al pueblo y sentí que te tenés que adaptar, o porque estás perdiendo en realidad fortaleza. Claro. Estás perdiendo claramente fortaleza. Bueno, si el sentir religioso es canalizado por el Feng Shui, el autoayuda o el coaching ontológico, tenemos un quilombo. Si eso lo podemos unificar en una religión marciana posterior, bueno, tenemos alguna chance más, digamos. Como humanidad, estoy diciendo, ¿no? Como humanidad, nada más, digamos. No tengo bien claro dónde. Pero sí creo que hay una idea de restitución de algunos valores religiosos, pero que están atados a necesidades. Bueno, eso es un problemón, digamos. Ese es un problema. Sí, un problemón. Porque la religión es trascendencia, digamos, no tiene que ver con lo que necesito ya. ¿Entiendes? La fe, por ejemplo, ¿qué es la fe? La fe es no saber. La fe no tiene que ver con saber. Claro. La fe no tiene que ver con saber. La incertidumbre. Claro, la fe tiene que ver con poder vivir sin saber. Bueno, ya no queremos vivir sin saber, parece. Sí, y lo último, Rodolfo Kusch decía... Sí, un capo ese sí era un capo. Pero viste que decía, los tipos vivían de alguna manera con un temor reverencial a la ira de Dios, y que eso los hacía vivir en paz, digamos, ¿no? Claro. Cuando le perdimos ese temor reverencial a la ira de Dios... No me voy a meter en una discusión sobre Kusch ahora, pero bueno, menos mal que terminé citando a Kusch y no a Harari, digamos, pero sí, la ira de Dios tenía que ver con América Latina, digamos, con la América profunda, pero sí, claro, Kusch era un capo, digamos, esa ira de Dios es lo que permitía que el mundo fuera un poco más inmóvil, digamos, que se moviera menos rápido. Claro, exactamente. Vale que sí. Bueno, invocando entonces a la ira de Dios, de que no nos haga nada este fin de año en la Argentina. Que Santa Cruz Pachacuti. A Santa Cruz, claro. Interesantísimo con el Juan, como siempre. ¿Roberto le gustó? Espectacular. ¿Lo vamos a contratar? Sisti es mejor. ¿Sisti es mejor? Sí, Sisti es un capo. Sisti es muy bueno. Soy fan de Sisti. Es muy bueno. Y está haciendo ahora un programa, no sé si va a salir ahora seguro en estos días. La verdad que impecable lo de Luciano, pero impecable lo de Juan. Gracias, Juan. Bueno, de verdad te quiero agradecer muchísimo y también volver a convocarte. Sí, obvio. Y nosotros vamos a ir para allá. Dale, sí, vamos a ir. Ahora vamos a terminar la temporada 1, la terminamos el viernes, pero ya el año que viene seguro somos algunos juntos. Vamos a ir. Dale, loco. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Si les gustó, ya saben, se suscriben, le ponen un me gusta, un comentario, lo que sea que nosotros nos apoya. Y nos encontramos en los últimos programas del 2024 de Conexión Mendoza, Zona Crítica, La Hora Contada. También póngale el nombre, así como dice Juan, ¿cómo va a ser nuestro nuevo Dios o nuestros nuevos dioses? Bueno, usted lo elige. Póngale el nombre que quiera. Chau, nos vemos la próxima.